biólogo José Luis Arregui. Muy buenas tardes, distinguidos expositores, compañeros universitarios, damas y caballeros. Según expresa su santidad Benedicto XVI en una reciente publicación, existen dos palabras esenciales para comprender el misterio de la salvación cristiana. La primera es la palabra belleza, y belleza es la palabra que revela la inexorable nostalgia del hombre por la verdad, la justicia y el bien, es decir, la nostalgia por Dios. La segunda palabra es iglesia. La iglesia es el lugar a través del cual cada hombre vuelve a encontrar el acceso al Padre y se hace hijo de Dios. Y es bajo este mismo tenor que esta tarde los distinguidos expositores que nos acompañan nos ilustrarán sobre la vida y obra de dos hombres arquetípicos, dos santos, quienes en el correcto ejercicio de su vocación nos transmitieron toda la belleza que su fe pudo generar. Me voy a permitir presentar a los expositores, iniciando por el arquitecto Venancio Ordoño, quien recibió su educación media y básica en el Instituto de Ciencias de esta ciudad de Guadalajara y en el Colegio Unión, bajo la dirección de los padres de la Compañía de Jesús. Obtuvo el título de arquitecto en la Universidad Autónoma de Guadalajara con la tesis Instituto del Diseño Ambiental, premiada en un concurso de proyectos y convirtiéndose en el centro de diseño de esta casa de estudios. Posteriormente, obtuvo el grado de maestría en arquitectura en la misma institución. Cursó el diplomado en liderazgo académico en el programa conjunto de la Universidad Autónoma y la Universidad de Houston, y más tarde los diplomados en filosofía y en docencia. Desde 1974 hasta la fecha, el arquitecto Venancio Ordoño ha sido catedrático e investigador en la Universidad Autónoma de Guadalajara, impartiendo la cátedra de Teoría e Historia de la Arquitectura, Arte Mexicano, Diseño Arquitectónico y Diseño Urbano, y ha colaborado también con la Escuela de Filosofía y Letras y Antropología y con la Dirección de Educación Continuada. Ocupó la jefatura del Departamento de Diseño en la Facultad de Arquitectura y posteriormente la dirección del programa de estudios de posgrado en Arquitectura. El maestro Venancio Ordoño ha combinado la docencia y la investigación con la práctica de su profesión. Se desempeñó como proyectista en la firma Arquitectos Carlos Mondragón y Asociados, fue socio fundador y director de la empresa Ladrillo SADCB, obtuvo el primer lugar en el concurso de proyectos para el campus UNIVA de Guadalajara y a la fecha continúa ejerciendo su práctica profesional en forma independiente. A lo largo de su actividad académica y profesional, ha sido invitado a impartir más de un centenar de conferencias en diversas instituciones de educación superior públicas y privadas, asociaciones profesionales y organizaciones culturales en esta ciudad, en nuestro país y en los Estados Unidos. Ha escrito diversos textos académicos y ha colaborado con artículos para diversas publicaciones culturales del Ayuntamiento de Guadalajara y del Seminario de Cultura Mexicana. El arquitecto Ordoño es miembro de número de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, de la Corresponsalía en Guadalajara del Seminario de Cultura Mexicana, de la Asociación Mexicana para el Fomento del Arte Religioso y de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Guadalajara. Asimismo, forma parte del Congreso Técnico del Patronato del Centro Histórico de Guadalajara y se ha desempeñado como asesor de la Comisión Arquidiocesana de Arte Sacro. Aficionado a la pintura, ha participado en 3 exposiciones colectivas de arte y en una individual, y ha colaborado en la organización de otras más, como la de Tesoros del Arte Sagrado en Jalisco, UAG 2003,
la Cuarta Bienal de Arquitectura Jalisciense del año 2005 y el 13º Salón de Arquitectura 2006. Entre otros reconocimientos, el arquitecto Ordoño ha recibido la presea Presbítero Severo Díaz de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y el Sol de Anfar en el año 2004. También nos acompaña para versar sobre el tema del arte y los hombres santos que su vida han dedicado a esto, el doctor Rafael Breide Obeid. El doctor Rafael Breide Obeid es profesor en letras en el Consejo Superior de Educación Católica de la Argentina. Es procurador, abogado y especialista en Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo un diploma en estudios avanzados en filosofía por la Universidad de Barcelona. Exprofesor de la Cátedra de Doctrina Social de la Iglesia en la Pontificia Universidad Santa María de los Buenos Aires y también profesor regular ordinario de la Cátedra de Derecho de los Recursos Naturales en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la Cátedra de Régimen de los Recursos Naturales de la Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Adicionalmente, el doctor Breide es profesor de Historia de la Filosofía Antigua en el Doctorado de Filosofía y de Iconología del Doctorado de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Asesor académico de la Secretaría de Políticas Universitarias de la República Argentina, exdirector de Seguimiento, Fiscalización y Control Universitaria del Ministerio de Cultura y Educación de la República Argentina. Además, coordinador general de evaluación de proyectos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación de la República Argentina. Ha sido presidente de la Fundación Gladius y director de la Biblioteca del Pensamiento Católico Gladius. El doctor Breide ha llevado a cabo 15 publicaciones sobre régimen jurídico de recursos naturales y medio ambiente, 80 publicaciones en el área de humanidades, y sus más recientes publicaciones son Política y sentido de la historia, Legislación fundamental sobre recursos naturales y medio ambiente humano sustentable. Demos entonces la bienvenida a nuestros expositores, cediendo el uso de la palabra en primer orden al arquitecto Venancio Ordoño. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Para mí es verdaderamente un honor y un privilegio el participar en este foro Fe y Ciencia, que en esta ocasión lleva el tema Héroes y Santos. Y sobre todo, es un privilegio formar parte de esta comunidad universitaria que ha tenido la visión, el talento de organizar eventos como este en un momento en que la humanidad, como nunca, necesita de verdaderos modelos, arquetipos para su perfeccionamiento y para la salvación de nosotros. Y precisamente se me ha pedido hablar de quien podría ser el arquetipo para el arquitecto, el tecnos, el artista contemporáneo, Antonio Gaudí y Cornet. Les anticipo que la ponencia es un poco larga y como no quiero abusar del tiempo asignado, voy a suprimir varias citas. Por consecuencia, algo de las imágenes que voy a manejar con este aparato, si es que a la distancia funciona, no va a tener una coincidencia exacta con lo que estamos diciendo. A todas aquellas personas que les interese el trabajo completo, además de que ya ha sido entregado a los organizadores del foro, me pongo a sus órdenes en mi correo electrónico UAG y con todo gusto
les transmito un archivo del trabajo completo. El correo es J de José, porque soy José Venancio, y luego Ordoño, pero con N, porque no hay ñes en los ordenadores, es con N. jordono@uag.mx. El trabajo lo he dividido en 3 partes. En la primera, haremos una breve semblanza de este personaje. En la segunda parte, hablaremos de su obra más excelsa, el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona, y en la tercera, ¿por qué Gaudí santo? Antoni Gaudí Cornet nació en Riudoms el 25 de junio de 1852. Fue un niño débil al nacer, por lo que al día siguiente fue bautizado en la iglesia prioral de San Pedro de Reus. Siempre se jactaba él, aparte de su origen mediterráneo, de que había luchado por sobrevivir. Mi lactancia fue larga, decía. Antes de los 6 años empecé a sufrir los ataques de reumatismo articular que reaparecieron diversas veces en el transcurso de mi vida. A corta distancia de Riudoms se encontraba la vivienda y taller de calderería de la familia católica de los Gaudí Cornet. De sus padres, además de la religiosidad, heredó una estimable tradición artesanal. Su padre fue el calderero. De Riudoms, y su abuelo materno lo fue en Reus, y otros antepasados suyos habían sido tonereros, tejedores, etc. Gaudí decía que tantas generaciones de gente despacio terminaban por dar una preparación. Yo tengo esta calidad de ver el espacio porque soy hijo, nieto y bisnieto de caldereros. Mi padre era el calderero, el abuelo también, el bisabuelo también. Todas estas generaciones de personas de espacio dan una preparación. El calderero es un hombre que de una plancha plana da un volumen, y antes de comenzar el trabajo tiene que haber visto el espacio. Debido a sus enfermedades, dicen sus biógrafos que fue un niño tímido e introvertido, pero tal vez fue por no poder hacer lo que hace cualquier niño de su edad, por lo que Gaudí se volvió un gran observador de la vida y de la naturaleza, que le provocaron una curiosidad básica hacia todo cuanto lo rodeaba. Desde joven dio muestras de su inclinación artística. Ya viene elaborando fotografías para representaciones teatrales en su colegio o ilustrando la revista escolar. Un hecho remarcable de su adolescencia es la relación que estableció con 2 condiscípulos de las escuelas pías de Reus, Eduard Todà y Josep Ribera. Los 3 eran jóvenes entusiastas de la naturaleza e interesados por la historia, y frecuentemente dedicaban parte de su tiempo de ocio a las excursiones. En una de aquellas salidas, Ribera les llevó hasta el monasterio en ruinas de Santa María de Poblet. En aquellos días, el movimiento nacionalista catalán se manifestaba a través de la literatura, del excursionismo y de la recuperación del patrimonio arquitectónico. Y aquellos jóvenes tomaron la firme resolución de restaurar el antiguo convento. De aquel proyecto juvenil solo resta un dibujo de la planta, trazado por Gaudí, que en aquel entonces debía tener 15 años, y una memoria redactada por sus compañeros. Aquel hecho representó para el monasterio la recuperación de su recuerdo y antigua grandeza, y para Gaudí la declaración de su vocación arquitectónica. En otoño de 1868, los Gaudí y Cornet se trasladaron a Barcelona.
El padre vendió las tierras que poseía en Reus para poder pagar la manutención de la familia y los estudios de sus hijos. Antoni Gaudí se matriculó por libre a la espera de poder acceder a la universidad, a la Facultad de Ciencias. Finalmente, en octubre de 1874, ingresó en la Escuela de Arquitectura. En la escuela se recordaba a Gaudí como un joven de carácter acusado y alegre, con resultados académicos muy desiguales, pero dotado de una gran capacidad creativa y de una extraordinaria habilidad para el cálculo. En 1927, un año después de la muerte de Gaudí, su más cercano colaborador, don Domingo Sugrañés, escribió: desde muy joven dio pruebas de las excepcionales cualidades con que Dios lo había dotado, pues ya en sus años de estudiante se reveló la facultad que lo caracterizó toda su larga vida. Me refiero a la intuición que tuvo de las cosas, es decir, aquella especial visión interna que hacía que éstas se le mostraran por ellas mismas sin necesidad de largos estudios ni hondas meditaciones. A causa de esta rápida visión que tuvo siempre de todas las cuestiones, fue un mal estudiante en el sentido de la disciplina escolar, pues para él era un tormento tener que sujetarse a las explicaciones y demostraciones de lo que ya había visto al enunciar el profesor la cuestión que se iba a tratar. Por eso, desertaba frecuentemente de las aulas, aunque si dejaba de asistir a clase, no dejaba de estudiar, y especialmente de mirar los libros que empezaban a nutrir la incipiente biblioteca en formación de la escuela. Ahí tuvo la oportunidad de consultar las obras de Viollet-le-Duc, de Ruskin y de Haeckel. También pudo estudiar los tratados de arquitectura que se habían escrito sobre lugares conocidos y remotos: la arquitectura clásica, la árabe, la egipcia, la maya, la india, la persa, la china, la japonesa, etc. En 1876 murieron su hermano Francisco y su madre, lo que fue un duro golpe para el artista. Cayó en una depresión y hubo de convertirse en cabeza de familia, lo que supuso tener que trabajar para diversas firmas de arquitectos y proseguir con sus estudios al mismo tiempo. La obtención del título se retrasó hasta 1878, no por la actitud rebelde y de rechazo a la formación obsoleta de la institución que algunos biógrafos pretenden endosarle, sino a causa de su precaria situación económica. Cuando Elie Royen, el director de la escuela, firmó el documento, advirtiendo la singularidad de Gaudí, dijo: no sé si he aprobado a un loco o a un genio. En 1879 murió la última hermana que le quedaba viva, Rosa. Dejó una niña pequeña a cargo de Gaudí y de su padre. Su trabajo comenzó a dar sus frutos. Se le encargaron unas farolas para la Plaza Real de Barcelona. La firma Casa Comela le encargó el diseño de un pequeño mueble expositor para el pabellón español de la Exposición Internacional de París. Uno de los visitantes, el señor Eusebi Güell y Bachaguilupi, quedó tan impresionado por la singularidad de la pieza que pidió contactar con su criador. Este fue el principio de una relación profesional y de amistad entre ambos que duraría 40 años. Este personaje fue el mecenas de Gaudí, Eusebi Güell. La década de 1880 a 1890 es para Gaudí un periodo de evolución y de transformación, tanto en el campo arquitectónico como en el espiritual. Su estilo se hace cada vez más propio y audaz, y es con todo un arquitecto de éxito. Trabaja todas las modalidades arquitectónicas, civiles y religiosas, y trata igual con magnates y aristócratas, los Güell, los Vicens y el Marqués de Comillas, como con las más prominentes autoridades eclesiásticas. A todos impacta y de todos aprende. Los contactos frecuentes con personalidades tales como Joan Grau,
obispo de Astorga, y San Enrique de Ossó, fundador de las Teresianas, en primer lugar, y los obispos Torras y Bagés, la figura más influyente en la ideología religiosa del fines del siglo XIX, y Pedro Campins, obispo de Palma de Mallorca después, con quienes mantuvo numerosas y prolongadas entrevistas, dada su doble condición de clientes y amigos, debieron ejercer una poderosa influencia en su religiosidad. Este es el obispo de Astorga, Joan Grau, y San Enrique de Ossó, y este es José María Bocabella. En 1883, el piadoso librero José María Bocabella, presidente de la Hermandad Josefina, le encomendó a Gaudí hacerse cargo de las obras del templo expiatorio de la Sagrada Familia que había iniciado su maestro Francisco de Paula del Villar y que luego había abandonado por diferencias con la hermandad. A esta obra se entregaría Gaudí cada vez con más fervor durante 43 años hasta su muerte en 1926. Si con la gracia de Dios Gaudí edificó un monumento a la fe, también vale decir que la gracia divina, a través de la Sagrada Familia, hizo de Gaudí un auténtico santo. En 1891, de la mano de Claudio López, segundo marqués de Comillas, Gaudí visitó Tánger con el fin de hacer unos planos para el proyecto de una misión franciscana que jamás llevaría a cabo. En 1894 cayó gravemente enfermo por un duro ayuno cuaresmal. Al año siguiente, cuando su carrera estaba en apogeo y emprendía la construcción de la Pedrera, sufrió la muerte de su anciano padre, quedando solo con su sobrina Rosa Egea, quien murió más tarde de tuberculosis en 1911, y con una religiosa carmelita que les atendía en la casa que ocupaban en la colonia Güell. Gaudí enfermó gravemente de brucelosis y se retiró por un tiempo a Puigcerdá, en donde durante su convalecencia proyectó la fachada de la Pasión para el templo de la Sagrada Familia. Su vida se tornaría cada vez más mística, derivando en un puro ascetismo. Dejó la casa de la colonia Güell y se fue a vivir a un rincón de su taller en la Sagrada Familia, desposándose para siempre con la dama Pobreza. En 1925 hizo donación de los pocos bienes que le quedaban como herencia de su madre en Riudoms a la parroquia de su pueblo natal. Al año siguiente, el 8 de junio por la tarde, cuando se encaminaba al oratorio de San Felipe Neri, como todas las tardes lo hacía, para orar ante el Santísimo Sacramento, fue atropellado por un tranvía en la esquina del Paseo de Gracia y la calle de Bailén. Quienes lo socorrieron, al ver su traje raído y sus zapatos en extremo gastados, y al no encontrar entre sus pertenencias más que un viejo libro de los Evangelios, lo confundieron con un menesteroso y lo llevaron al hospital de pobres. 2 días después, la mañana del 10 de junio de 1926, luego de recibir el sagrado viático, sus brillantes ojos azules se iluminaron todavía más y de sus labios salieron las últimas palabras: Amén, Dios mío, Dios mío. Barcelona entera lloró la muerte de su arquitecto y depositó sus restos en la cripta de la Sagrada Familia, a los pies del altar dedicado a Nuestra Señora del Carmen. En la necrología compuesta por Sugrañés en 1927, encontramos un bello perfil de Gaudí como arquitecto. Ejerció la profesión como si fuera un sacerdocio, no pensando nunca en el provecho que le pudiera aportar, teniendo siempre fija la mirada en el ideal de perfección que llevaba su alma y que era el móvil de todas sus acciones. Sin embargo, todo intento por estudiar la obra de Gaudí solamente en términos arquitectónicos, es decir, reduciéndola a cuestiones de estilo, forma, espacio, estructura u ornamentación,
será incompleto, pues como ha dicho uno de sus críticos, Raffols Gaudí, visto fuera de la fe, quedará siempre incomprensible. Será quizás un aspecto de su obra que el incrédulo amará, pero no su síntesis. En efecto, toda su obra es fruto de la religiosidad. Nace de la inspiración en sus profundos y sólidos sentimientos católicos. No hay época de su vida en que no haya dedicado los mejores esfuerzos precisamente al tema religioso que estimulaba su creatividad en la búsqueda de la belleza absoluta que es Dios mismo. Se cuenta que algún día un literato le dijo sobre la Sagrada Familia: esto es un canto a la naturaleza. Y el arquitecto le contestó: sí, señor, pero llámela creación. Gaudí había encontrado a Dios revelado en la naturaleza, creada con amor e inteligencia infinitos para el hombre. Don Juan Bassegoda, exdirector de la Real Cátedra Gaudí y sin lugar a dudas su mejor tratadista, en un mensaje que nos envía por conducto del doctor Breide especialmente para este foro Fe y Ciencia, nos comenta: de joven, Gaudí sintió los problemas de su tiempo y se preocupó por las condiciones de los trabajadores, demostrando reales inquietudes sociales que plasmó arquitectónicamente en la cooperativa mataronesa. Pero sus convicciones religiosas, adquiridas en el seno de una familia de menestrales cristianos y por la educación recibida en los escolapios de Reus, donde el culto a la Virgen tenía una importancia soberana, se mantuvieron siempre recias y firmes. En 1883 proyectó la capilla del Santísimo de San Félix de Alela. El año anterior hizo para su maestro y amigo Juan Martorell, un sabio y un santo al decir de Gaudí, un proyecto de iglesia neogótica para el nunca construido monasterio de los benedictinos celestinos en las cuevas de Vera, en Almería. La lista de obras de carácter religioso es la que ocupa la mayor parte de su trabajo como arquitecto. A las ya mencionadas siguen el Colegio Teresiano a partir de 1888 para el padre Enrique de Ossó, actualmente San Enrique de Ossó, otro relevante sacerdote fundador de una congregación y de unas escuelas con modernos programas de educación para niñas. De 1887 a 1893 se ocupó del proyecto y dirección del Palacio Episcopal de Astorga para el obispo Juan Grau. Desde 1898 comenzó a preparar el proyecto de la iglesia de la colonia Güell, dando así continuidad a las obras sociales en las que había trabajado en la cooperativa. Desde 1903 a 1914 se ocupó de la atrevida y muy artística restauración litúrgica arquitectónica de la Catedral de Mallorca. Una obra poco conocida, el primer misterio de la gloria del Rosario Monumental de Montserrat, es una muestra acabada de la arquitectura de Gaudí. Se trata de una cueva con luz solar, plantas aromáticas, rocío y pájaros cantores. Gaudí había descubierto que Dios, inteligencia, belleza y amor infinitos, ha creado cada forma de la naturaleza perfecta técnicamente, bella en sí mismo y llena de significado espiritual. El texto del doctor Bassegoda continúa así: el sentimiento religioso de Gaudí, su comunión diaria, los ayunos cuaresmales, entre ellos el de 1894, que estuvo a punto de causarle la muerte por inanición, sus diarias visitas al oratorio de San Felipe Neri para departir con su director espiritual, el padre Agustín Mas, la asistencia los domingos al oficio de la catedral, no solo se refleja en su arquitectura sagrada, sino que está también presente en la de carácter profano. Hay que continuar más con las imágenes. El Palacio Güell, terminado en 1888, se remata con una cruz y en su interior las pinturas de Alejo Clapés rememoran la vida de Santa Isabel.
En la Casa de los Botines de León situó en mitad de la fachada la imagen de San Jorge en 1892. En Belesguard, edificio levantado entre 1900 y 1909, hay una torre de 35 metros de altura culminada con una gran cruz de 4 brazos, la misma que se levanta sobre la torre del pabellón de portería del Parque Güell de 1903. La Casa Batlló, construida entre 1904 y 1906, y esto es fuera de la cita de Bassegoda, es un viaje mágico por el fondo del mar. Es un canto subterráneo, un buceo por el interior del alma donde constantemente se busca la luz de Dios que entra por los rincones más inimaginables y penetra también por las grandes cristaleras, llenando los espacios rota en miles de colores. Y para afianzar la conexión de todo con Dios, encima del exterior del edificio, el arquitecto plantó la cruz con los anagramas de Jesús, María y José en el Paseo de Gracia, justo en medio de la ciudad de Barcelona moderna. Y cuadras más adelante en el mismo paseo, ya nos adelantamos, la enigmática Pedrera, algo así como un arrecife en el que la piedra parece adquirir un estado líquido. Gaudí quería rendir un homenaje a la Santísima Virgen, cuya escultura monumental ya tenía en preparación para colocarla en la parte más alta entre la inscripción Ave Gratia Plena. Pero Rosario Milá, propietaria de la finca, no lo permitió por temor a las represalias de muchos anticatólicos que ya se manifestaban violentamente en la ciudad. En un documento descubierto por el fallecido arquitecto Francisco de Paula Cardonet, Gaudí nos enseña de su puño y letra: la Pedrera es una peana que debe soportar un grupo escultórico no realizado. La Casa Batlló nos eleva a la armonía entre lo humano, cumbrera de la cubierta llena de cántaros, y lo divino remate en cruz. La Sagrada Familia es un templo en construcción que promueve el Arzobispado de Barcelona con los donativos y sacrificios de muchos. Las escuelas de la Sagrada Familia son en la proyección en planta 3 corazones entrelazados representando a Jesús, María y José. La figura de Gaudí se proyectó en Cataluña por la fuerza de su singularidad y la profunda trascendencia espiritual de su obra. Gaudí fue un hombre excéntrico, desconcertante en ocasiones por sus arranques de genio y la sequedad en el trato, especialmente con aquellos que no llegaban a traspasar el límite de la superficialidad. Intransigente en materia profesional, pero comprensivo en el plano humano, honesto y generoso, 2 cualidades fácilmente conciliables en una personalidad que concibió su obra, la más grande, la Nueva Jerusalén Celestial, como una oración poética de desagravio, el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Como ya hemos apuntado atrás, Gaudí se hizo a cargo de las obras de la Sagrada Familia en 1883, al renunciar a ellas el arquitecto del Villar. En corto tiempo modificó los planos para hacer de la iglesia una nueva catedral para la Barcelona obrera, la Catedral de los Pobres, como la llamaron sus contemporáneos. Formó una planta basilical de 5 elevadas naves con galerías superiores o cantorías, transepto y girola. Concibió 3 grandes fachadas: la del lado de la epístola dedicada al misterio de la encarnación y nacimiento del Salvador, la del lado correspondiente al Evangelio, a su pasión y muerte, y la principal a su gloriosa resurrección, que al decir de San Pablo es el cimiento que valida nuestra fe. Por esa razón, esta portada aludirá también a los 14 artículos del credo. Sobre cada una de las fachadas se elevan 4 esbeltas torres, que son como tubos de órgano musical y están dedicadas a los 12 apóstoles. En ellas, en espiral ascendente, se leen en grupos de 3 las palabras Sanctus, 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 y en los pináculos bajo las cruces
revestidas de mosaico en trenzadís, Hosanna in excelsis. Si podemos avanzar un poco. Otras 4 torres, colocadas sobre las pechinas y de mayor altura, serán en honor de los evangelistas. Otra, aún más alta sobre el presbiterio, representará a la Virgen María, y la mayor de todas, sobre el crucero, a Jesucristo glorioso y resucitado, coronada por la cruz de 4 brazos. El interior del templo correspondería en grandeza y simbolismo al exterior del mismo, teniendo como punto focal de la celebración el altar mayor, adornado con vidrieras y dentro de un bosque de columnas, unas rectas y otras inclinadas, que se abren en la parte superior en frondosas ramas para sostener las bóvedas y evitar los arbotantes. Cada columna tiene un significado particular y existen hasta de 5 tipos, tamaños y materiales diferentes de acuerdo a su función estructural y simbólica. Al espacio, una vez terminado, se podrán aplicar cabalmente aquellos versos de Dante en el canto 18º del Paraíso. Y si he de ver mi aspiración cumplida en la angélica nave de este templo, de luz y amor tan solo circuido. Detengámonos ahora muy brevemente en las 2 fachadas existentes. La del nacimiento fue la única que casi vio terminada Gaudí. Es un cántico a la creación que se renueva toda con el advenimiento del Salvador, desde la bóveda celeste hasta las más humildes plantas y animales. 2 columnas asentadas sobre sendas tortugas de mar y tierra representan la paciencia con la que han de realizarse las obras dedicadas a Dios y dividen el conjunto en 3 pórticos dedicados a las virtudes teologales. El pórtico de la derecha es el de la fe. Siguiente, por favor. En él se representan los principales dogmas y pasajes evangélicos objeto de esta virtud. Y entre los grupos escultóricos que lo forman están la visitación de María a Santa Isabel y en el lado opuesto la Sagrada Familia de Nazaret, con un espléndido Jesús joven, obrero, trabajando en el taller de San José. Más arriba aparece Jesús en el templo, dando testimonio de su divinidad, flanqueado por Zacarías y San Juan Bautista. Y en la lonja superior, el grupo de la presentación de Jesús al templo, entre el anciano Simeón y la profetisa Ana. El pináculo que remata el conjunto alude a otros 3 importantes dogmas. La Santísima Trinidad es la lámpara de 3 flamas. La Inmaculada Concepción de María aparece luego, y en la cúspide la omnipresencia divina a través de la mano providente y el ojo que todo lo ve. El pórtico de la izquierda corresponde a la virtud de la esperanza, la del cristiano aún en tiempos de adversidad. Por eso, en su parte baja se corresponden temáticamente 2 conjuntos escultóricos, el de la degollación de los inocentes en tiempos de Herodes y el de la huida a Egipto. Más arriba, Jesús adolescente presenta ante un sabio una paloma herida ante la mirada de sus abuelos Joaquín y Ana. Y en la lonja superior, los desposorios de María y José. El pináculo está formado por una cueva en la que se adentra una barca iluminada por una gran lámpara y asistida por el Espíritu Santo. La barca es una clara alusión a la iglesia y su conductor es San José, que en aquellos tiempos fue nombrado patrono de la Iglesia Universal. El remate es el peñasco de Montserrat, uno de los mayores referentes de la religiosidad catalana. El pórtico central es el de la caridad, la mayor de las virtudes según San Pablo.
El motivo principal es el nacimiento de Jesús en el portal de Belén, que es la puerta misma del templo, dividida por un parteluz con el árbol genealógico del Redentor. Sobre la columna están José y María con el niño recostado en el pesebre y recibiendo el calor del buey y la mula. Y encima, la gran estrella que derrama su resplandor sobre la escena y guía a pastores y reyes. Son notables los ángeles cantores y los que tocan instrumentos musicales en número de 6. Gaudí quiso representar 3 instrumentos cultos: el arpa, el fagot y la viola, y 3 populares: la cítora, la dulzaina y el tambor, expresivos de la música catalana. Más arriba está el conjunto de la Encarnación y todavía más allá el de la coronación de la Virgen María como Reina de cielos y tierra. El pináculo, elevadísimo, rinde tributo al amor que Cristo nos entrega en la Eucaristía. Siguiente. Abajo, el anagrama de Jesús. Luego, el pan y el vino que se convierten en su cuerpo y sangre. Enseguida, el pelícano que se desgarra el pecho para dar a sus polluelos el alimento que da vida. Pero aquí, vida eterna, simbolizada a continuación por un árbol perenne, el ciprés, en cuyo follaje se refugian las almas puras, representadas por palomas blancas bajo el cobijo del Padre Tau y del Espíritu Santo. Hemos dejado para el final de la explicación de este pórtico los 2 grupos escultóricos que flanquean el portal, el de la adoración de los pastores y el de la de los reyes, por la especial significación que para Gaudí tenía este último. En efecto, los reyes ofrecieron como presentes oro, incienso y mirra. Además de la representación iconográfica, Gaudí hizo grabar estas 3 palabras en muchas columnas y pináculos del templo. Para Gaudí, el oro representa la limosna, el incienso la oración y la mirra el sacrificio. 3 prácticas fundamentales para la edificación del espíritu y conducto seguro para la santidad, que en su caso se volvieron norma de vida, según nos comentaba la semana pasada José Manuel Almuzara. Salvador Dalí, en su prólogo a la visión artística y religiosa de Gaudí, escribió: la fachada del nacimiento es una obra maestra realizada con el auxilio de todas las resonancias armónicas. Frente a ella, Federico García Lorca me decía escuchar un griterío, un jaleo de gritos sonoros tan fuertes que resultan cada vez más estridentes a medida que la fachada se levanta hacia el cielo, hasta mezclarse con las trompetas de los ángeles en una algazara gloriosa que nunca pudo soportar durante mucho tiempo. La otra fachada, la de la pasión, nos muestra bajo el cobijo de una osamenta descarnada el sufrimiento del Redentor por nuestros pecados. No en balde la concibió Gaudí en el lecho del dolor durante su convalecencia en Puigcerdá. Sobre la piedra llana el escultor Subirachs siguió con fidelidad los planteamientos iniciales del arquitecto para desplegar un dramático viacrucis con figuras casi mecánicas. Describamos brevemente algunas escenas. Abajo, a la izquierda del primer pórtico, se representa la última cena y la institución de la Eucaristía. Jesús aparece dando la espalda al espectador y mirando de frente a sus discípulos en actitud de humildad y de servicio, mientras que un perro echado al pie de la mesa representa la fidelidad. Enseguida, formando parte del pórtico central, las escenas del prendimiento en el huerto de los olivos y el beso del traidor, que aparece acompañado de una serpiente, símbolo de la traición. A la derecha del pórtico principal se representa la negación de Pedro y cerca el consabido gallo. Y finalmente, al extremo del tercer pórtico, el ecce homo
y la cobardía de Pilatos, que se lava las manos cerca de una columna en la que se posa el águila imperial romana. En un segundo cuerpo aparecen las escenas del soldado Longinos, siguiente, que fue quien traspasó el costado de Jesús, y sobre él otros soldados que se juegan las vestiduras del Salvador. Nótese, por cierto, que las figuras de los soldados tienen la misma apariencia de las chimeneas que Gaudí puso en la Pedrera. Al lado opuesto, el cirineo ayuda a Cristo a llevar la cruz, y en la parte superior, el cuerpo de Jesús es depositado en el sepulcro. Y por cierto, la figura a la derecha tiene una gran similitud, una gran semejanza con el autor de las esculturas de esta fachada, que fue Subirás. El pórtico central debe leerse de abajo hacia arriba. Cristo, abrazando estoicamente la columna de la flagelación, forma el parteluz. Todo tiene un simbolismo. Los 3 escalones abajo de la columna representan los 3 días que transcurrieron entre la pasión y la resurrección del Salvador. El nudo con el que está atado representa el dolor moral, y la caña de la flagelación, el dolor físico. La columna está dividida en 4 partes, como los 4 brazos de la cruz. La parte de arriba casi se desprende como símbolo del derrumbamiento del antiguo orden, del mundo de pecado del que vamos a ser redimidos con la muerte de Cristo. Y si este es el Cristo hombre sufriente, arriba está el alfa y la omega, Dios, Cristo Dios, principio y fin de todas las cosas. Enseguida, en la parte superior, las mujeres de Jerusalén encuentran a Jesús abatido por el peso de la cruz, y la Verónica sostiene el lienzo en el que se ha estampado la Santa Faz, mientras que un espectador con notable parecido a Gaudí atestigua la escena. Si podemos avanzar, este es el rostro de Cristo, y noten el parecido entre este personaje y la última fotografía que se tomó a Gaudí cuando participaba en una procesión del Corpus, un homenaje que le quiso rendir Subirás. Por último, coronando todo el conjunto, el calvario más dramático que haya producido el arte religioso moderno, una confrontación estremecedora con la realidad de la muerte y la total desolación ante el cuerpo del Redentor, que pende de una cruz de hierro industrial. El cardenal Ricard María Carles, arzobispo de Barcelona, explicó en 1998 cómo llegó a concebir las portadas de las que hemos hablado, siguiendo un camino semejante al que recorren los pintores de iconos, y este es el de la contemplación de los misterios sagrados. Dice el cardenal Carles: ¿hay alguien que pueda pensar que todo lo que aquí se contempla ha sido elaborado solo por un pensamiento frío para intentar realizar una obra vistosa, o que se ha fijado en qué es lo que puede provocar admiración para con la obra? No eran estos los criterios y las aspiraciones de Gaudí. Sin una contemplación profunda y habitual de los misterios de la fe, ni la fachada del nacimiento ni ninguna otra no habrían llegado a ser concebidas tal como él las quiso y como a nosotros nos conmueven. Y José Luis Almarza, un periodista cristiano, comenta: en el gran templo la roca se hace alabanza, catecismo elocuente y sintético en piedra visible y palpable. La materia transmite aquello que realmente es, participación viviente y vibrante del misterio. Gaudí conoce el código secreto de lo creado, y este código es el lenguaje del Logos hecho carne, encarnación, pasión y gloria, las 3 puertas o umbrales, como las de la Sagrada Familia, para adentrarse en la dimensión de lo realmente real, que es la
recapitulación de todas las cosas en Cristo. A pesar de todo lo que se ha escrito sobre su obra, del Gaudí personal e íntimo poco se conoce, ya que pocas veces se mostró proclive a manifestar sus sentimientos o preocupaciones, quizá porque no lo juzgó interesante o porque simplemente su sentido de privacidad o su humildad se lo impidieron. Hay un aspecto que se percibe en todas sus biografías, hasta en las más fantasiosas: su rechazo a lo superfluo, a la pérdida del tiempo. No fue un hombre dado a la conversación por la pura conversación, ni a publicar sus experiencias o razonamientos. Gran parte de lo que conservamos de su pensamiento y acontecimientos que le acaecieron lo debemos a sus amigos, que no fueron demasiados, y a sus colaboradores. Entre las notas recogidas por sus ayudantes podemos leer esta afirmación de Gaudí: la vida es una batalla. Para combatir se necesita fuerza, y la fuerza es la virtud que solo se sostiene y aumenta con el cultivo espiritual, esto es, con las prácticas religiosas. Este pensamiento dista mucho en Gaudí de ser una mera especulación teórica o filosófica. Es la norma que rigió su vida y su conducta, y a la que se apegó cada vez más y con mayor rigor desde su conversión, entre comillas, hasta su muerte santa en 1926. ¿Conversión? ¿Acaso fue Gaudí un hereje o un gran pecador? No, de ninguna manera. Nació en una familia cristiana. En su niñez y juventud se educó en las escuelas cristianas. Quizá en alguna ocasión llegó a simpatizar con las causas socialistas y por algún tiempo perteneció a asociaciones contrarias a la Iglesia Católica, pero renunció a ellas cuando se dio cuenta. Como todo ser humano, tuvo sus defectos. Tuvo trato con la vida mundana y hasta se dice que fue un dandy, sobre todo en lo que se refiere al buen vivir y bien vestir. Pero su aguda inteligencia, su sentido de observación, su capacidad de asombro, el contacto con los hombres santos y la dedicación profesional a las obras del género religioso fueron instrumentos de la gracia divina para que Gaudí transformara su vida, creciera en virtud y se volviera un fervoroso practicante. El padre Colás Peiró, de la Congregación del Oratorio, dice: las calles silenciosas de la parroquia de San Juan fueron en aquellos años testigo de la metamorfosis del arquitecto. En la época que comenzó a vivir con los suyos en el Parque Güell, conservaba todavía el aire de su antigua elegancia y de su ser señor en el vestir. Su ascetismo ni era total ni acentuado como lo fue años más tarde. No había renunciado a las pompas mundanas ni al comercio de los hombres, pero el barrio de Gracia vio cómo lentamente fue renunciado a todo bien terrenal para mayor gloria de Dios. Miguel Ángel Velasco, en el libro Santos de Andar por Casa, comenta sobre la fotografía más conocida y la última de Gaudí, en la que se le ve en traje oscuro, la espalda ya curvada por el peso de los años, la barba blanca y en la mano un gran cirio encendido. Desfila en la procesión del Corpus Christi en Barcelona y está como ensimismado, como mirando hacia adentro de sí. Además de las prácticas religiosas, Gaudí nutría su espíritu con las buenas lecturas. Era un gran conocedor de la Sagrada Escritura. Su libro de cabecera era el Año Cristiano de Don Berenguer, que leía diariamente para profundizar en el sentido de la liturgia y los santos evangelios que lo acompañaron hasta su muerte. Almuzara comenta: Gaudí decía que el hombre sin religión era un hombre disminuido espiritualmente, mutilado. La vida es amor y es sacrificio, y el sacrificio es lo único realmente fructífero. Gaudí practicó todas las virtudes teologales y cardinales. Su obra es testimonio de vivo de la fe en Dios y en su plan de salvación para los hombres. Dice el mismo Almuzara: Gaudí, a través de su amor a la naturaleza,
del estudio de sus formas, del orden y de la belleza, nos lleva a Dios Creador. A través de su vida de trabajo intenso, de sacrificio, de humildad, a través de la piedad y de su amor a la Eucaristía, a la pasión de Jesucristo y a la Virgen, nos lleva a Dios Redentor y Santificador. Hay muchos testimonios sobre la humildad y sobre la pobreza que ya no puedo leer aquí porque me he ido de tiempo. Pero sí puedo mencionar seguramente lo que decía Oriol Camps sobre Gaudí. Si alguien me pregunta sobre Gaudí como arquitecto, no tengo más respuesta que reconocer su genialidad. Si alguien me pregunta sobre su catolicismo, tendré que reconocer que dio muestras fehacientes de ello con su obra. Dicen que Gaudí era un converso. Si lo era, hizo como la mayoría de los conversos desde San Pablo pasando por San Agustín, Chesterton o Papini. Se apasionó. Y si Chesterton escribió vidas de santos y Papini una vida de Cristo, él dio sentido cristiano a cada piedra que apilaba. Beatificado o no, canonizado o no, llevado o no por la Santa Madre Iglesia a los altares, u ocupando solo un lugar prominente en la historia, el siervo de Dios, Antoni Gaudí, es un arquetipo para el hombre moderno y especialmente para los artistas. Quien muchas veces dijo en vida: la creación continúa incesantemente por mediación de los hombres. El hombre no crea, descubre y parte de ese descubrimiento. Los que buscan las leyes de la naturaleza para formar nuevas obras con el Creador, colaboran con el Creador. Los copistas no colaboran. Por eso, la originalidad consiste en volver al origen. Y dio testimonio de ello con sus últimas palabras. Al decir: amén, Dios mío, había encontrado por fin la plenitud de la verdad, la belleza y la bondad. Su alma, purificada por la limosna, la oración y el sacrificio, regresaba a Dios. Volvía también él al origen de todas las cosas. Muchas gracias. Gracias. Bien, después de esta emotiva presentación por parte del arquitecto Venancio Ordoño, vamos a proceder rápidamente a escuchar las palabras del doctor Breide, quien nos hablará sobre Fray Angélico. Fray Angélico, para pintar a Cristo hace falta vivir con Cristo. Esta frase del propio Juan de Fiesole, que ese era el verdadero nombre del Beato Angélico, nos sintetiza toda su obra. Para pintar a Cristo hay que vivir con Cristo. Y ese es el título que en latín tiene el motu propio del Papa Juan Pablo II cuando lo declara oficialmente beato, luego de un movimiento reciente que parte del Papa Pío XII para tomar en cuenta los grandes valores de este gran artista y gran santo también. Guido di Piero, que así se llamaba en el mundo, luego tomaría el nombre de Juan de Fiesole, nombre que le dieron en la orden dominica, y es conocido como Beato Angélico, así que tiene 3 nombres. Nace a fines del siglo XIV o a principios del siglo XV, en el 400. El siglo anterior era el siglo del Gótico, donde todavía había una unidad en la cristiandad. En el aspecto artístico había una
un catolicismo internacional que se reflejaba en el arte. El nuevo siglo del humanismo se producen grandes cambios. Está el problema del cisma de Occidente, el problema del cisma de Oriente, grandes convulsiones, las rebeliones husitas, la doctrina del conciliarismo que quería ser superior al Papa, el egoísmo de las potencias cristianas, el avance incontenible del turco, y en ese ambiente se produce un movimiento cultural en torno al arquitecto Brunelleschi, que quieren crear un arte nuevo, dejando de lado el gótico, lo que llamaban ellos gótico, y volviendo al mundo antiguo y a la naturaleza, y al movimiento. Querían incorporar el movimiento en las artes. Se caracteriza, dentro de sus grandes descubrimientos, por la perspectiva, y en Florencia, que era la ciudad donde vivía nuestro santo, Brunelleschi hace la primera gran cúpula de los tiempos nuevos, que es la cúpula de Santa María de las Flores, bajo la cual se celebraría el Concilio de Florencia. Florencia era muy importante en la historia de la ciencia y del arte y del comercio, bajo el control de la familia Medici, que recién empezaba a tener su poder con Cosme de Medici, y llegaría a su apogeo en las décadas posteriores con Lorenzo el Magnífico, y daría muchos papas y reyes también, porque se unirían a las familias más importantes de Europa. Bueno, resulta que un íntimo amigo de él, de Juan de Fiesole, era el Masaccio, que era el pintor, el gran descubridor de la perspectiva, o por lo menos el gran difusor. Quedó conmovida la gente de Florencia, que era toda apta para ver obras de arte, al comprobar la perspectiva en las obras del Masaccio, que verdaderamente perforaban la pared. Este hombre muere muy joven, a los 28 años, y frente a esta situación, el Beato Angélico va a representar la incorporación de todos estos descubrimientos de los humanistas sin fractura. Es decir, la palabra que caracteriza a Beato Angélico es la continuidad, incorporar lo nuevo del humanismo sin romper la tradición. Él se inicia como pintor y siempre quiso ser sacerdote. Lo que ocurre es que en ese momento los artistas eran de segundo orden dentro de las órdenes religiosas. El primer lugar estaba reservado a los teólogos, y el sacerdocio no lo podía alcanzar un fraile pintor. Pero había un movimiento iniciado por San Juan Dominici, que era justamente el prior del convento de Fiesole, que creía que si los artistas, en lugar de seguir el plano iconográfico que le trazaban los teólogos, estudiaban ellos mismos teología y metafísica, iba a ser mucho mejor para los fines de la orden dominica contemplar el misterio de Cristo y difundirlo. Entonces él espera un tiempo y ingresa, primero era un pintor de la comunidad de San Nicolás en el Carmen, y después ingresa en la orden dominica y obtiene la autorización para estudiar teología y para estudiar filosofía y metafísica y para ser sacerdote. Las actuales biografías quieren dividir la unidad de la vida del santo y decir que era pintor y negarla como secundario los otros datos, pero lo que caracteriza a toda su obra era su vocación de sacerdote, dominico, predicador, iconógrafo o iconoteólogo.
Todo es una sola cosa en él, que era una vida que tenía perfecta unidad. Él iba a comunicar a Cristo no solo mediante la palabra, como los otros predicadores, de la orden de predicadores, sino con la imagen. En la palabra, Cristo o los misterios se demuestran, en la imagen se muestran y en la Eucaristía Cristo se da. Esto sería como el plan de este sacerdote. Entonces él estudia toda la teología tomista enseñada por los maestros tomistas, estudia la metafísica, comprende que él asume como propio el lema de contemplar y transmitir lo contemplado, porque el amor es difusivo de por sí, y también utiliza como su arma de conversión el arte. Pasemos la primera imagen. Entonces, esto podría llamarse preliminar. Es una anunciación hecha de las primeras obras que hizo el Beato, ilustrando la Escritura. Aquí vemos lo siguiente. La fundamentación teológica del arte cristiano. El arte cristiano se funda en la encarnación del Verbo. En la época judía, el Antiguo Testamento, estaban prohibidas las imágenes. Pero San Juan, evangelista, dice: el Verbo, o sea, la palabra, se hizo carne y hemos visto su rostro. Jesucristo es una palabra que no solamente se oye, sino que se ve, porque es una palabra encarnada. Entonces, si Cristo es visible, es pintable. De modo tal que el arte cristiano surge en Oriente y en Occidente de las ilustraciones de la Escritura. Es la palabra que se hace visible. De esta forma se unen dos culturas en Cristo, como se unen todas en Cristo finalmente, pero la cultura judía, que era una cultura del oído, porque escucha Israel la palabra de Dios, con la cultura griega, que era una cultura de la teoría, de la visión, quedan así unidas. Esto sería como la primera obra de él. Ahora vamos a ver la segunda. Ahí está. Es muy difícil ordenar la obra del Beato Angélico, porque la puede hacer por los museos donde está, o se puede hacer por tema, o se puede hacer por el tipo de obra, si son frescos, o si son témperas, o si son ilustraciones. Yo opté por darles unidad en torno al misterio, el misterio de Cristo Salvador. Y después encontré que eso es lo que él mismo había hecho. Esta obra, que se llama El armario de plata, es un relicario, un cajoncito, donde se guardaban las reliquias, y ahí él pintó en 41 imágenes, a ver la segunda, la tercera, toda la historia de la salvación. De modo tal que a esto se le llama la suma angélica, así como está la suma teológica, que es la de Santo Tomás, y la suma poética, que es la Divina Comedia. Esta es la suma en pintura. Y está fundada en la suma teológica. Es como si fuera la suma teológica llevada a la imagen. El siguiente. Bien. Entonces, el despliegue del único gran misterio de Cristo Salvador en los misterios particulares, desde la Anunciación hasta el juicio final, es lo que va a ir pintando el santo. Aquí vemos la Anunciación, la Virgen está leyendo, ahí está el libro, recibe el anuncio del ángel y es la respuesta a la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Esta es pintó una cantidad de anunciaciones, yo he puesto una sola por tema de tiempo, ¿no es cierto? Aquí es el ángel, empieza a crear esta verdadera escala angélica, que es el rosario.
Entonces ahí vemos la devotio divina. La Virgen reza y en esa contemplación de la Escritura, de lo que dice la Escritura, ella recibe al Verbo, a la Encarnación. Adelante. Aquí hemos sacado el detalle del ángel, cuyas alas son casi transparentes, para explicitar la doctrina tomista de la forma separada. Es un alma, un espíritu sin cuerpo. Lo corpóreo está totalmente diluido. Es casi la forma pura. El siguiente. Esta es otra anunciación mucho más austera, hecha para un monje en San Marcos, en la celda de San Marcos. Pero vemos la perspectiva, cómo él ha incorporado la perspectiva, todos fuga hacia un punto final, y está contemplando el misterio un dominico. Aquí está la coautora del Ave María, que la hizo un ángel, el ángel San Gabriel, y la segunda parte la hace Santa Isabel. Es el segundo misterio gozoso. La Natividad. Los misterios, él, al ordenarlo de esta forma, nosotros vamos sacando nuestras conclusiones. Estos tres grandes etapas, gozosos, luminosos, donde también están los dolorosos, son parte de los luminosos, y los gloriosos, indican una purificación de la mirada y una jerarquía en el conocimiento y en la luz. Él había estudiado la metafísica del ser. Las cosas son lo que son y son buenas, verdaderas y bellas y unas en la medida que son. Entonces él va sacando su teoría. Las cosas son unas, entonces él anota al lado, integridad, proporción, armonía. Las cosas son verdaderas, y él la nota, adecuadas a la forma, formosas, hermosas. Claridad, escribe, y hace toda una doctrina de la luz. Las cosas son buenas, y él anota belleza. Entonces, el arte mira principalmente a la inteligencia, pero como presenta el misterio en forma espléndida, el esplendor, y clara, atrae la voluntad, mueve la voluntad, pero todos los trascendentales tienen que ver con el arte y con la idea de belleza. El siguiente, bueno, esta es la presentación del niño en el templo, son dos procesiones, la Virgen y San José, que presentan el Nuevo Testamento, y Simeón y Ana, el Antiguo Testamento, que se encuentran ahí. Esta es la manifestación de Jesucristo a las autoridades judías y el reconocimiento de lo mejor que quedaba del templo. Y aquí vemos lo siguiente. Vamos a hacer un avance ascensional hacia la unión con Dios. La primera etapa significa la purificación del sentido. La segunda es la iluminativa, que se refiere a la iluminación de la inteligencia. Y la tercera es la unitiva, la unión con Dios. Son las etapas de la mística, que también son las etapas de la luz y de la ciencia. Los misterios gozosos no son solamente el conocimiento sensible, sino que es el conocimiento sensible de un ser humano que está en un proceso de iluminación y de purificación. Por lo tanto, tienen dos aspectos. Uno que mira al dolor, a la iluminación, y otro que mira a la gloria. Por eso son gozosos. ¿Cuál es el dolor? Una espada atravesará tu corazón, le dice Simeón. Pero el gozo es para él. Mis ojos han visto a la salvación de Israel. Y también tiene un sentido escatológico cada misterio gozoso. No es un misterio clausurado, es de apertura. ¿Por qué?
porque así como Simeón esperaba la primera venida, nosotros debemos esperar la segunda venida. Esta es la adoración de los reyes. Hay muchas adoraciones de los reyes porque le encargaban muchas. He elegido esta, magnífica por la presentación de los colores, la cantidad de figuras, donde hay un detalle. Ahí se ve más de cerca la adoración de Baltasar en primer plano. Aquí entonces, misterio gozoso del nacimiento y de la recepción de los reyes, tiene también su mirada hacia el doloroso, que es la huida a Egipto, ¿no? Esto forma parte del misterio de la Navidad también. Ahora entramos en los que ahora se llaman luminosos, aunque en realidad toda la vida pública de Cristo es luminosa. Esta es la manifestación, una epifanía también, donde está el bautismo de Cristo. Ahora vemos que es muy antiguo esto, y en los bizantinos también los íconos le dan mucha importancia al bautismo de Cristo, porque es la manifestación de la Trinidad y el poder de la oración de Cristo. Dice, Cristo rezó y se abrieron los cielos. Que se abran los cielos, que estaban cerrados para el hombre, es una consecuencia de la oración de Cristo. Y abiertos los cielos se manifiesta la Trinidad. Este es mi Hijo muy amado, en el cual me complazco. Misterio luminoso. Esta es la transfiguración. La luz, esta, llena de alegría de los misterios gozosos, se iba a diluir un poco. Va camino de la contemplación, pero va yendo a la simple comprensión de los misterios dolorosos. Entonces había que dar una prueba antes para que no se desalienten. Aquí vemos arriba un Cristo monumental de la Transfiguración, y en el plano inferior lo que representa al mundo es sujeto al movimiento. ¿Ven cómo él incorpora también el movimiento? Entonces estos dos planos son conservados en la continuidad de la tradición. Utiliza los aportes humanistas para presentar mejor el movimiento del plano inferior de los apóstoles y también para darle dimensión casi de escultura a ese formidable Cristo de la Transfiguración. Aquí vemos acabada la cena, no la cena, acabada la cena, la Eucaristía. Los apóstoles reciben la comunión de rodillas. Actualmente se quiere confundir y presentar a la misa como una simple cena. En la última cena hubo dos aspectos. El ágape, donde estuvo Judas y recibió un bocado de la mano de Cristo, y la Eucaristía, que se produce salido Judas y acabada la cena. Entonces ahora se nos quiere confundir con el hecho de que eso fue solamente el recuerdo de una cena. Acá está la Eucaristía, ¿no? Está acabada la cena, tomó el pan en sus santas y venerables manos y ahí le está dando la comunión a los apóstoles. Esto está también en el armario de plata, esto es casi lo último que pintó. Aquí entonces ya entramos en los misterios dolorosos. En el huerto viene el beso de Judas. Aquí se plantea otro problema para el arte, porque los marxistas cuestionan el arte cristiano diciendo lo siguiente: ustedes dicen que el arte es el esplendor de la verdad, ¿no? Es la claridad, la belleza, la simetría, todo eso es arte y todo eso en última instancia es un gran reflejo de la verdad. Pero yo les digo lo siguiente, dice el marxista: es realidad
la tortura, es realidad la opresión, es realidad la guerra, es realidad la muerte, todo eso es realidad y eso no tiene nada de lindo. Entonces, ¿dónde está el arte de ustedes como esplendor de la verdad? ¿Qué es lo espléndido ahí? Entonces, ellos dividen la verdad de la belleza, ¿no? La verdad es la opresión y eso no es lindo. Es un cuestionamiento grave. Lo que pasa es que el cristianismo, la Biblia nos dice dos cosas. Nos dice que Cristo era el más hermoso de los hombres y también dice, gusano ya no hombre, desecho de la plebe, como había quedado destruido en la pasión. Pero entonces, ¿esto es el arte cristiano? No niega esta realidad. La realidad del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de la traición, está en la pasión. ¿Pero qué es lo bello? Lo bello es ver cómo eso puede ser vencido, cómo el dolor puede ser vencido, cómo la muerte puede ser vencida, cómo la traición puede ser vencida. Eso es lo hermoso. Entonces, eso es lo que quiere presentar. No está exento de belleza, pero muestra la realidad, que es la realidad del pecado en el momento que se lo está redimiendo, la realidad de la fealdad en el momento que se está saliendo de la fealdad. Ahí vemos la fealdad del hecho de Judas, pero el cuadro es hermoso igual. Dios es más fuerte y la belleza es más fuerte que la fealdad. Aquí vemos ya, Dios no podía aparecer ni morir. Entonces la divinidad de Cristo se ocultó. El hombre Cristo sufre, pero el Dios Cristo está como retirado a un segundo plano. Esto viene a ser la contraparte de la transfiguración. En la transfiguración Cristo se muestra cómo es realmente. El milagro ocurre en la mirada de los apóstoles, que hasta ese momento tenían velada la realidad de Cristo, el esplendor de la verdad, y la verdad se presenta en forma espléndida. Aquí pasa lo contrario. Se retira la luz del conocimiento matutino, que ve las cosas en Dios, y aparece el conocimiento vespertino, que ve las cosas en sí mismas. Entonces todo tiene más detalle. Abajo está Santo Domingo y Santa Catalina contemplando el misterio y sufriendo. Y está también, esto es el misterio del mal. Y lo que nos está diciendo este teólogo, que se explica con un pincel, es que el mal es un accidente, que no tiene sustancia en sí misma, que no tiene otra razón que negar el bien, pero en sí misma no se sostiene, ¿no? Entonces aparecen esas caras que escupen, que insultan, de seres que ya están diluidos. Son accidentes. Lo importante es la pasión de Cristo. Jesús con la cruz a cuesta, camino al Calvario, y siempre el objeto de la contemplación dominica. Ahí está el Santo Domingo, contemplando Jesús con la cruz a cuesta. Este es monumental, acá no se puede, vamos a ver un solo detalle. Ya llegamos a la crucifixión. Está en el convento de San Marcos y ahí hay una cantidad enorme de figuras donde están todos los santos principales. San Benito, San Romualdo, San Francisco, Santo Tomás. Vamos a ver el único detalle de San Benito. Este es el descenso de la cruz. Ya aparecerá el cuadro de San Benito si no se perdió. Este es el descendimiento de la cruz. Viene después. Ven cómo los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos se pueden expandir. Por ejemplo, los misterios dolorosos estrictamente son 5, pero el Vía Crucis los extiende de 14 estaciones a 15. Acá está el descendimiento de la cruz. Este cuadro es maravilloso y lo tenía muy conmovido al Papa Juan Pablo II. Y aquí vemos también, Cristo está muerto, ¿no? Pero eso puede ser objeto de belleza. La compasión de los fieles que ya reciben el cuerpo.
Y él en ese momento está derrotando al infierno, es decir, está venciendo a la muerte. Y se muestra todas las virtudes de todos los que lo acompañan. Este es un detalle del descenso de Cristo. La Virgen, Cristo en el sepulcro. Acá, bueno, este está saltado de lugar, es Pentecostés. Hay dos planos. El plano superior, el misterio es eterno, y abajo están las personas de la época. Acá está el San Benito que se cambió de lugar, saltó. Este estaba en la crucifixión, pero de este detalle y hermosura son todas las otras figuras. Este era San Benito según captado por el Beato Angélico. Hay un Santo Tomás muy lindo también. Esto es la dormición de María, que también está fuera de lugar, tendría que estar entre los misterios gloriosos, porque es el paso a la Asunción de María. Son los 12 apóstoles haciendo descansar el cuerpo de la Virgen para la dormición. Esta es la coronación de María Santísima como Reina y Señora de todo lo creado, que es la culminación de los misterios gloriosos. Esta ya es el tercer tipo de luz. No es la luz sensible, no es la luz de la inteligencia, sino que es la luz de la gloria. Acá, por un problema de iluminación, no se ve en toda su maravilla este cuadro, pero es hermosísimo, es un estallido de luz central, y las figuras que parecen amontonadas, no lo están realmente, sino que es un efecto de la deflagración de luz que hay en el centro. Entonces, con esto culmina la historia particular, digamos, y ahora viene lo mismo, pero en el cuerpo del Cristo total, que es la Iglesia. Es decir, la pedagogía divina de este maestro va a ser todo ese trayecto que hizo Cristo y la Virgen en la mano, en la vida de los santos, en la vida colectiva de la Iglesia. Vamos a empezar por María en la oración. Igual que la historia anterior del Cristo individual, este Cristo total empieza con la oración de los fieles en forma particular a la Virgen. Es el más grande pintor de la Virgen María, sin duda. El Papa dice casi divino. Otra Virgen con los ángeles, la devoción particular. Otra Virgen con los ángeles. Ahora viene la oración colectiva de la Iglesia, la liturgia. Estos son los retablos. Recuerden que la palabra demuestra, la imagen muestra, la jerarquía, la Eucaristía entrega a Jesucristo. Entonces, esto que está hecho para el misterio eucarístico y que es la oración colectiva de la Iglesia, la oración litúrgica, está representada por en este retablo está la Virgen con santos, pero eso está frente al altar. Este es en detalle la Virgen de ese retablo. Dos imágenes más. Otro retablo de iglesia, con otros santos. Este se va llamando la Sacra Conversación. Él quiere mostrar además el misterio de la comunión de los santos. ¿Eso cómo se muestra? Es muy difícil. Parece que están conversando entre ellos, pero no están hablando entre ellos si uno ve el detalle. Están cada uno comunicándose con el otro, pero a través de Cristo. Eso es la comunión de los santos. Va a llegar a su culminación en el fresco del juicio final. Bueno, ahora empieza la historia de los santos. Ya presentamos a la Madre de la Iglesia, primero la Madre de Cristo, ahora es la Madre de la Iglesia, y ahí está en esa rosa mística los santos del Antiguo Testamento, los patriarcas y los del Nuevo Testamento. Este también es del armario de plata, que viene a ser como la recapitulación de su obra. También los santos empiezan desde la Escritura.
Esta es la vida de Santo Domingo, es la iluminación que él hace de la vida de Santo Domingo en un texto. Esta es la historia de San Marcos. San Pedro, arriba, está predicando y San Marcos está copiando lo que dice San Pedro, que es el Evangelio de San Marcos. Entonces empieza por la Escritura, la palabra va engendrando. Ese San Marcos era el santo bajo cuya advocación estaba el convento donde él vivió un gran tiempo, en el convento de San Marcos en Florencia. Ahí está el martirio de San Marcos. Esta es la conversión de San Pablo, también es una ilustración de un libro. Aquí está Santo Domingo recibiendo su hábito de la Virgen María. Santo Domingo meditando sobre la crucifixión de Cristo. Ahí está la Virgen con los santos en este que se llama también la Sagrada Conversación, es la comunión de los santos. Lástima que no se pueda ver en detalle, ¿no es cierto? Son muchas imágenes aplicadas a la medicina, y pongo especialmente por los médicos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ya se sabe que quien domina medicina son Cosme y Damián. ¿Por qué? Porque Cosme y Damián, el jefe de la casa Medici, era Cosme Medici, Cosme médico. Entonces le encargan que haga toda una serie, y hace 2 series, de la vida de San Cosme y San Damián. San Cosme y San Damián eran 2 de 5 hermanos santos, pero estos 2 mayores eran médicos. Ahí están haciendo el primer trasplante de pierna de la historia del mundo. El diácono Justiniano le había gangrenado una pierna y no había más remedio, había que cortarla. Entonces estos 2 médicos de la época de Diocleciano lo duermen y le cambian la pierna por la de uno recién muerto, y era considerado un milagro en esa época. No había ni anestesia ni los procedimientos actuales. Bueno, estos son descubiertos y el tirano, que está arriba, los manda a quemar una hoguera. Hay varios intentos de matarlos, pero fallan. Aquí las llamas, en lugar de envolver a los hermanos, queman a los verdugos que estaban alrededor. Aquí los crucifican a los 2 mayores, a los 2 médicos, los 3 menores están abajo y les lanzan flechas y piedras y esas vuelven sobre sus captores. La verdad que más éxito médico que eso, no. Dejamos a Cosme y Damián, son como 10, pero por razones de tiempo las he retirado. Esta es la capilla nicolina. El Beato Angélico ya está en el momento del Concilio de Florencia. La situación de la cristiandad era tremenda. Los 2 cismas, el conciliarismo, el avance del turco, la destrucción de ciencia y fe. Entonces el Papa decide hacer un concilio en Ferrara para resolver estos problemas. Es decir, hace un foro de fe y ciencia, pero de la época, y para también destruir la doctrina del conciliarismo, convocando un concilio en serio. Es decir, el peligro exterior del turco estaba con un periodo interno de desintegración entre la ciencia y la fe, entre las potencias católicas que se peleaban entre sí por rivalidades. En la separación de la ciencia también de la política, cada cosa iba por su sitio. Entonces se convoca el concilio. El concilio es en Ferrara, pero no se puede sostener. Vienen los grandes teólogos de los ortodoxos y la mayoría quería la unión. Viene el emperador de Bizancio a Ferrara. Entonces, como Ferrara no puede sostener tantos huéspedes, se traslada el concilio a Florencia. Florencia sí podía, los Medici podían hospedar a todas las cabezas de la cristiandad, de Oriente y de Occidente.
y también la iglesia de Florencia. Era muy importante ser arzobispo de Florencia. Y el Papa le había hecho, ve cuando va a Florencia toda la maravilla que eran las obras del Beato Angélico y lo quiere tener al lado a él. Mientras tanto se desarrollan en las sesiones conciliares en Santa María de las Flores, debajo de la cúpula de Brunelleschi. Los teólogos católicos se reúnen en la casa de los dominicos en Santa María Novella y en el convento de San Marcos, también de los dominicos, y los ortodoxos se reúnen en la iglesia de San Francisco. Y después en la catedral tenían las sesiones conjuntas. Ahí se resuelve finalmente, luego de grandes discusiones teológicas, la unión de la Iglesia de Oriente y Occidente. El patriarca muere antes de la unión, pero deja escrito, el patriarca de Constantinopla, que quería la unión. Y el emperador se vuelve a Constantinopla habiendo cumplido su deber de unir su iglesia cismática a Roma. Pero lo que no se consigue es que los príncipes católicos apoyen al emperador de Bizancio. No obstante, todo lo que se hizo de integración del saber queda unido, la empresa de la evangelización con la empresa científica del descubrimiento, eso y con la empresa política. Por lo tanto, la cristiandad era una sola que actuaba a dextra y los descubrimientos que se venían iban a ser al mismo tiempo, desde el punto de vista católico, evangelizadores, desde el punto de vista científico, descubrimientos, y desde el punto de vista político, incorporación de nuevos gentes y pueblos a la cristiandad. Ese era el sueño del Papa Eugenio y del Papa Nicolás, y lo llevan al Beato Angélico, ya el Papa Nicolás V, a Roma, y le hacen pintar muchas obras. Acá ponemos simplemente la capilla nicolina, que era donde rezaba el Papa Nicolás, por eso se llama nicolina. Ahí pinta, esta es una visión general de la capilla, de uno de los muros, le hace pintar dos historias, la del diácono Esteban y la del diácono Lorenzo. En la mentalidad del Papa, el diácono Esteban representaba a Oriente. ¿Por qué? Porque era Esteban, el primer mártir, discípulo de Gamaliel, que había utilizado elementos de los griegos para explicar la Escritura. El otro diácono es Lorenzo, y esto va a ser profético, porque es occidente. San Lorenzo era español. Entonces, ya en la época del tirano Valerio, fue martirizado Lorenzo. Pero antes, dice la historia, o la leyenda, que el Papa le entregó los tesoros de la Iglesia. Fue la causa que lo torturaron, era que querían que entregue los tesoros de la Iglesia. Y dentro de esos tesoros estaba el Santo Grial. Ese Santo Grial es el cáliz que llegó a España y está ahora en la Catedral de Valencia. Hay un libro mexicano que explica eso perfectamente. El Papa celebró con ese cáliz cuando estuvo en Valencia. Entonces, eso era como una profecía. Si Oriente cae, Cristo, ellos no lo sabían, todavía, era el año 1450, 45, 50, tiene preparado un nuevo mundo. Veamos la profecía. Bueno, aquí está el santo recibiendo el cáliz del Papa. Este es San Esteban, discutiendo con Caifás. Son muchos más cuadros, yo he reducido por cuestión de tiempo. Está toda la historia. El siguiente, ahí está cuando lo van a apedrear a San Esteban. En la pared de enfrente está San Lorenzo. Ahí recibe San Lorenzo el Santo Grial,
que es al mismo tiempo la entrega del cáliz, es parte de la liturgia de la ordenación del diácono. Y el diácono es como si fuera la política también o la administración. Es un orden inferior al sacerdocio. El sacerdocio tiene que estar pendiente de Dios y el diácono de la administración, pero también de la administración de los sacramentos. Es un intermediario entre el orden superior y el inferior. Ahí está ante el tirano negándose y abajo están los instrumentos de tortura para amenazarlo de que entregue los tesoros de la iglesia. Ahí está cuando es asado en la parrilla. Fíjense que esto era muy importante, tanto que el más grande rey de los españoles, Felipe II, hace hacer el centro del imperio español sobre la parrilla de San Lorenzo, que es el Escorial. Ya estaba profetizado acá. Esta es la historia de San Nicolás. Es larga y es una de las primeras porque él, antes de ser sacerdote, era miembro de una cofradía de pintores de San Nicolás. Puse una sola imagen, que es cuando había 3 hermanas muy pobres que no tenían dote. Entonces San Nicolás hacía donaciones en secreto. Ahí está, a la derecha, tirando una bolsa con dinero para poder pagar la dote de ella. Este San Nicolás es Santa Claus, es el Papá Noel, transformado en un gordo de nariz colorada por los protestantes, pero era un obispo, ¿no? San Nicolás de Bari, que es el verdadero Santa Claus. Bueno, San Nicolás. San Francisco recibiendo los estigmas. Hay también bastante franciscano en el Beato Angélico, porque él, en una de las guerras estas, que había sido destruido su monasterio, son evacuados y van a Asís, y ahí ve los frescos del Giotto y recibe la tradición franciscana. Por ejemplo, la Divina Comedia, que el Dante era florentino. Es decir, recibe la tradición no solo por la suma teológica de Santo Tomás, sino por la suma poética del Dante. Este es el juicio final, que vamos a ver detalles. Bueno, la recapitulación tiene varios juicios finales. Este es el más monumental, y después haremos el detalle central y última imagen sobre el de Orvieto. Bueno, vayamos al detalle. De este lado está la gloria, la felicidad, el paraíso de los que se han salvado. Estar a la derecha del Señor, a la izquierda nuestra. Esto es el amor como ágape. Es una doctrina de la caridad en Santo Tomás, explicitada en forma de gran concordia. Esto es abajo los condenados. Eso es el amor erótico librado a sí mismo. Egoísmo, ¿no? Donde cada uno se quiere a sí mismo nomás y que no se endereza hacia el otro amor. El que mejor pinta este amor erótico es el Bosco, en el Jardín de las Delicias. Debajo de este amor malentendido está el infierno. Ahí está. Ese es el infierno, con 7 celdas, que son los 7 pecados capitales. Estos se han librado de todo. Se libraron del bien, se libraron de la belleza, se libraron de la bondad, se libraron de la unidad, y quedan frente a su decisión libérrima, libre de orden, libre de bien, libre del todo, que son los 7 pecados capitales. Podemos ver claramente el de la derecha, los golosos que están comiendo sapos ahí, culebras, para el castigo de la gula. Y al final son todos devorados por el demonio. La unidad extrínseca, frente a la otra unidad, que es la unidad por la concordia, por la armonía, está esta unidad en el vientre de Satanás. Y además es una unidad ficticia y extrínseca, porque todos están solos por el mayor egoísmo. Ahí no hay conversación, no hay danza, no hay nada. Cada uno está atado a su decisión monstruosa. Este es el juicio final de Orvieto, una ciudad cerca de Roma, que era en ese momento la sede del papado en algún momento dado. Y estos son los profetas.
Y ahora vamos a ver la última, que es la recapitulación de toda la historia en el Cristo del juicio final. Fíjense cómo Miguel Ángel imitó ese gesto de Cristo con el brazo aislado para concluir los siglos y hacer nuevo cielo y nueva tierra. Vamos a ver ahora qué pasó con nuestro amigo, cómo concluye esta historia. Llega el año 1450 y empieza a andar todo mal. Se había unido con la ortodoxia, se había hecho un esfuerzo intelectual enorme, pero el turco avanzaba y los cristianos no se unían ni hacían caso con nada de eso. Y siempre que la Iglesia tuvo un problema exterior grave, le estalló al mismo tiempo el enemigo que está dentro con un problema interior peor. Entonces, en el año 1452 estalla una rebelión republicana en Roma. ¿Hecha por quién? Por un señor Esteban Porcari, pero detrás de este señor estaban los que todas partes han sido enemigos de Cristo. Entonces, fíjense que el 53 caía Constantinopla y el Papa era el único que quería que Occidente vaya en el apoyo de Oriente. Se caía medio mundo y le estalla esta rebelión ahí. Y al mismo tiempo viene una tremenda inundación del río Tíber y el Beato Angélico había sido llamado por el más grande teólogo católico, que era Juan de Torquemada, que se llama de la misma familia del inquisidor de 40 años después, en la época de Isabel la Católica, que era el titular de Sopra Minerva, María Sopra Minerva, para que pintase esa iglesia. No estaba llamado por el Papa, pero el Papa tenía muchos problemas, estaba cayendo el mundo y tenía una rebelión en Roma. Él va a ponerse al lado de su amigo, el Papa, y a pintar eso, pero no puede hacerlo. El Papa está tristísimo por lo que ocurre. Bueno, sofoca la rebelión, arma 10 galeras y las manda a Constantinopla, y llegan cuando Constantinopla había caído. Igual mucho no hubiera podido hacer el Papa con 10 galeras que armó. Eso le produjo un dolor inmenso, y los dos ya estaban para morirse, el Beato Angélico y el Papa. Llega el año 55 a principio y se enferma, y muere el 18 de febrero el Beato Angélico. El Papa estaba moribundo también. Y además esto fue un golpe más para él, la muerte de su amigo. Entonces dispuso lo siguiente el Papa, en ese mes que le quedó de vida. Primero, aunque sea un simple fraile, va a ser enterrado con todos los honores en Sopra Minerva, a la derecha del altar de Santa Catalina de Siena. Y se le va a hacer 2 epitafios en lugar de uno, que dicen lo siguiente, redactados por el mismo Papa Nicolás. No se me alabe por haber sido otro apeles, están en latín, yo leo la traducción, sino por haber dado a los tuyos, oh Cristo, toda mi ganancia. Unas obras subsisten, pues, en la tierra, otras en el cielo. A mí, Juan, me engendró la ciudad que es la flor de Etruria. Y el otro epitafio, hay uno que está en la pared y el otro está sobre la tumba. Juan, gloria, espejo y honor de los pintores, varón florentino, en este mismo lugar se encierra. Era religioso hermano de la Sacra Orden del Padre Domingo, y él mismo verdaderamente servillo de Dios. Lloren sus discípulos privados de tan grande doctor del pincel. Lo llama doctor del pincel. ¿Quién podrá encontrar otro igual? La patria, la orden, lloren la muerte del sumo maestro del pintar. Aquí está declarado arquetipo. La patria y la orden lloren la muerte del sumo maestro del pintar, del que no hay igual en su arte. Esto dice el Papa Nicolás. El 24 de marzo muere el Papa, calumniado por haber gastado la plata en ciencia y en obras de arte en armar 2 galeras más. Pero la historia, ¿cómo siguió?
El éxito del Concilio de Florencia, generalmente las obras intelectuales y espirituales son eternas, tal vez no sirven para la comunidad que está enfrente. La ciudad de Dios iluminó al Imperio Romano Germánico, iluminó al Imperio Bizantino, fue casi pero no le sirvió a los habitantes de Hipona. Y nos sigue inspirando a nosotros la ciudad de Dios. Bueno, cayó Bizancio, pero se levantó América, el Nuevo Mundo. Y el Concilio de Trento es como su fruta, pero el Concilio de Florencia es como su raíz. Aquí se logró la integración de ciencia y fe, motivo de este foro. Aquí se logró la integración de la belleza y del arte y de la política. Entonces, ¿esto qué es el Beato Angélico? Es la teología de Santo Tomás puesta en pintura. El Papa, con esto termino, Juan Pablo II, en el motu propio, que se llama "Quien quiere hacer las cosas de Cristo, debe vivir con Cristo", que Fray Giovanni de Fiesole se destaca por su integridad de vida, por la belleza casi divina de las figuras que pintó, máximamente de la Virgen María. Por eso merece el nombre de Beato Angélico. Las capillas que hizo en el Palacio del Vaticano son un verdadero paraíso. Las figuras fueron delineadas con suma gracia y color. En él hay que admirar no solo al gran artista, sino especialmente la piedad del religioso, la observancia de la regla, la humildad y el olvido de sí mismo. La historia de San Esteban y San Lorenzo son pinturas transformadas en oración. El epitafio ordenado por el Papa ya lo presentaba como venerable y lo consideraba verdadero siervo de Dios. Su obra es el fruto de la suma armonía con la cual se fusionan íntimamente la santidad de la vida y la virtud creadora. Es único e incomparable en el arte. Según el Papa Pío XII, que es el que inició la reivindicación del Beato Angélico, junta con el arte la ascética serena y austera, nutrida de contemplación y de oración. El espíritu ha movido a la piedad y transforma al propio arte en oración. Nada más. Muchas gracias.